Hola, ¿cómo se encuentra? Estamos en una nueva entrega del análisis del diseño curricular de prácticas del lenguaje. En este caso vamos a trabajar con tercer año. Cuando leemos el diseño curricular nos encontramos en la parte de objetivos que tercer año es uno de los años que tienen mayores objetivos. Así que hay que estar muy atento a su lectura porque nos va a ir abriendo la cabeza de qué cosas va a tener que pasar en el aula. ¿Lo leemos juntos? Dice, ejerzan prácticas de lectura de forma autónoma, de textos de diferentes géneros discursivos, literarios y no literarios. Pueden resolver problemas de significado y adecúen las prácticas a propósitos determinados. Este objetivo es súper ambicioso y es un trabajo de hormiga y hay que analizar cada una de las palabras que dice. Por un lado, tenemos que haber logrado post unidad pedagógica que la lectura se transforme en autónoma. ¿Pero cuándo? Cuando termine sexto año. Son los objetivos de finalidad de este año. Por otro lado, que puedan explorar diferentes géneros discursivos literarios y no literarios. Para más información sobre géneros discursivos, no te pierdas al final del video una imagen que te voy a poner para que vos te puedas dar cuenta a qué nos estamos refiriendo. Bueno, que puedan resolver problemas de significado. Y acá aparece algo súper importante, que es una práctica que hay que tomar en serio, que es que el chico pueda inferir en el contexto de una oración, de un párrafo, la palabra qué quiere decir y a qué se refiere. Cuando está este modo de conocer, esta habilidad, el chico va a poder buscar en su biblioteca lectora y seguramente tendrá algunos resultados de qué significa esa palabra en el contexto. Entonces, palabras en el contexto es muy importante trabajarlo y que ellos lo infieran, que sea un ejercicio. Por otro lado, tener un diccionario va a ser algo súper adecuado para que puedan facilitar esa búsqueda de información en un lado correcto, ¿no? Y bueno, y poder adecuar las prácticas a los propósitos determinados, o sea, poder las cosas que se hagan de escritura que se puedan adecuar. Segundo objetivo, ejerzan prácticas de escritura. Esta vez estamos trabajando en el circuito leer para escribir, en la parte de escritura, también de forma autónoma, o sea, ya tiene que haberse logrado la independencia cuando termino tercer grado, de que puedan escribir solos. De textos de géneros discursivos, puedan resolver problemas de significado y adecúen las prácticas a propósitos determinados. Revisen los textos y puedan editarlos en función de la de la identificación de los propósitos, de los destinatarios y de sus conocimientos de la lengua como sistema. Entonces acá tenemos que la escritura tiene que tener un propósito, está en el enfoque comunicativo, o sea que lo que yo escribo es para alguien, no es para la senio, ¿sí? Entonces si hacemos un cuento que sea para los papás, para los chicos de primer grado, que tengan un propósito y un destinatario. Después dice, disfruten del ámbito de la literatura y puedan seguir y proponer itinerarios de lectura de variados géneros a partir de sus propios gustos e intereses y los que van incorporando. Acá me está hablando del plan lector, o sea, yo tengo que tener un plan de lectura, un conjunto de ya sea libros o de selección de formatos textuales, de textos y formatos textuales para poder trabajar con ellos el plan lector. Después dice, puedan tomar la palabra, interactuar con otros en diferentes situaciones y contextos de la vida social y utilicen la palabra como modo de resolver los conflictos. ¿Sí? Acá me está hablando de poder hablar, ¿sí? Otra de las habilidades que siempre han hablado todos los diseños curriculares que se enmarcan en una visión constructivista. El habla es uno de los desarrollos que tengo que hacer y acá lo plantea en el ámbito del ciudadano. Después dice, lean, miren o escuchen noticias y mensajes de los medios de comunicación y puedan comentarlos. Localicen información, desplieguen estrategias para su comprensión y puedan exponer brevemente sobre lo aprendido. Acá nos vamos a centrar sobre los textos del estudiante, ¿sí? Y también el ámbito de la ciudadanía, los textos que tienen que ver en la función social, ¿sí? Y por último dice, comiencen a reflexionar sobre el lenguaje, presten atención a la situación comunicativa, a los propósitos, al género discursivo, al mensaje y al uso que hacen de la lengua en cada contexto de uso. Y acá estamos hablando de que se habilita la reflexión sobre el lenguaje bastante fuerte en tercer grado, por lo cual hay que estar muy atento a lo que dice el diseño con respecto a este bloque de trabajo.
cuando estaba terminando de leer y siempre las lecturas te disparan otras lecturas. Si yo lo leo en forma monótona porque son los objetivos y es algo protocolario, lo que supuestamente hay que cumplir, entonces lo pongo y ya está, queda lindo en la planificación, es que cada una de las palabras que aparecen me hablan de las acciones que tienen que hacer los chicos. ¿Sí? No sé, recién acá veía adecuar, eh, reflexionar, prestar atención, usar, localizar, desplegar, exponer. O sea, si hacemos una segunda lectura, vamos a encontrar los modos de conocer que yo tengo que activar con mis propuestas. Y así voy a estar llevando a cabo el diseño curricular. Por otro lado, el diseño curricular me habla en primer ciclo de géneros y textos, o sea, de géneros y formatos textuales. Dijimos que, lo leímos recién, el diseño curricular me habla de los géneros discursivos. Al final del video van a tener un cuadrito como para que ustedes puedan tener idea de a qué nos estamos refiriendo. Y por otro lado, van a tener los formatos textuales. Con respecto a los textos que son literarios, saben que tenemos tres géneros literarios, que son el lírico, narrativo y el dramático. Y finalmente, cosa que no pasaba ni en primero ni en segundo, el diseño curricular para tercero me completa los tres géneros. Entonces vamos a tener en el lírico la poesía tradicional y la poesía de autor. La poesía tradicional y la poesía de autor. La idea, ¿cuál es? Es poder trabajar con todas esas poesías que vienen de la oralidad y poder trabajar algún autor. Por ejemplo, si bien esto es de cuento, María Elena Walsh. Hay millones de autores infantiles que podemos usar y que los podemos tener en la biblioteca. Y ahí, ¿qué voy a hacer? Poder comparar que hay textos que vienen de la oralidad, que son producto de la humanidad y que no tienen autor porque son anónimos, y por otro lado, en un momento la humanidad empieza, digamos, el autor a registrarse y a poner, este es mi nombre y yo hice esta obra. Entonces también estaría bueno poder trabajar esto, que lo literario es una obra como las que van a ver con el profe o la profe de educación artística. En el género narrativo tenemos un montón de textos, así que bueno, vamos a tener que ajustar muy bien el lápiz en cómo los distribuimos durante el año para poder laburarlos a todos, porque tienen leyenda, fábula, cuento tradicional, cuento de autor y novela breve. ¿Sí? Es bastante, es mucho para tercero, más que vienen de un trabajo y de todos los objetivos que tenemos que lograr, pero no a no achicarse, porque todo lo podemos trabajar y todo lo podemos realizar. Acá cuando me habla de leyenda, fábula y cuento tradicional, a mí se me dispara, bueno, que ese sea un proyecto donde yo lo que voy a mostrar es todos estos textos que vienen del boca en boca. ¿Sí? Es más, un proyecto podría llamarse de boca en boca, y ahí agrupar estos tres textos y que puedan ver el contexto comunicativo, ¿no? La leyenda buscaba explicar el origen de un objeto que tenían los aborígenes en su lugar, la fábula me quiere dejar una enseñanza, y el cuento tradicional son los cuentos folclóricos, ¿sí? Que también me dejan una enseñanza, pero ya no tienen la moraleja. Entonces yo ahí ya puedo agrupar estos textos, y ¿qué voy a hacer con esos tres textos? Compararlos, ¿sí? Y mostrar el hilo común, que cuál es la oralidad, el boca en boca, y que van a aparecer diferentes versiones. Cuando yo hablo de las diferentes versiones, voy a hablar también del taller de escritura, donde ellos van a poder hacer diferentes versiones de una consigna que yo le voy a dar, y van a ver cómo cada grupo va a desplegar su creatividad y va a poder hacer un relato diferente a pesar de que la consigna fue igual. ¿Sí? Y yo después juntaría cuento de autor y novela breve para hacer otra secuencia didáctica o un proyecto de lectura y escritura, donde ya ahí lo que pongo es la mirada de que aparece alguien que escribe, el autor, y bueno, y poder comparar el cuento con la novela. ¿Sí? Por último tenemos el texto dramático, o sea, la obra de teatro. Y ahí nuevamente voy a poder comparar la obra de teatro con lo narrativo, que tiene narrativo la obra de teatro, porque me cuenta una historia, y poder diferenciar en cuanto a la escritura, en cuanto a la transformación de una fábula, de un cuento a obra de teatro. O sea que si lo miramos con los objetos de profesor de prácticas del lenguaje y de literatura, vamos a encontrar en el diseño curricular un montón de ayudas y de propuestas para poder llevar al aula, ¿sí? No es algo inerte. ¿Estamos? Por otro lado, el trabajo de los textos no literarios, que son las fuentes, que acá seguramente van a relacionarse con las ciencias, el texto expositivo, que también se va a relacionar con las ciencias, el reglamento, la noticia, ¿sí?
Recordar que paralelo tendría que trabajar el plan lector porque me lo pide el objetivo y aparte porque es importante poner a la literatura en un lugar fuera del análisis de lo tedioso. Para eso, nada, conseguirse libros de autores como por ejemplo María Elena Walsh, que también podemos relacionarlos con cuentos de autor, así como Graciela Montes, Silvia Schuher, ¿sí? Poder ofrecerles la posibilidad de... Ahí me vienen a buscar. Pero no me van a encontrar. Acá podemos trabajar en las parodias de los cuentos tradicionales, ¿sí? Y podemos trabajar, esto me encanta, La Bella y la Bestia, una obra de teatro de Ariel Bufano, que también podemos engancharla para poder trabajar y se me disparó mostrarles estos libros que serían interesantes poder ponerlos en el aula para un tercero por la calidad que tienen. Bien, y ahora vamos a la última parte, que es cómo eso que me dice el diseño lo llevo, lo vuelco, digamos, a proyectos de lectura y escritura. Porque recuerden que en el caso de prácticas de lenguaje, el formato ideal es el de proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a ir tras un producto, que es llegar a que los chicos escriban los formatos textuales que voy a abordar en los proyectos. Esto no quiere decir que no pueda usar otro formato, pero el ideal es ese porque en el proyecto voy tras un producto y en este caso es el texto. Pero también podemos trabajar la secuencia didáctica porque vamos a hacer una secuencia de cada texto, ¿sí? Donde lo que hacemos es leer y escribir, leer y escribir. Y al final del año vamos a poder lograr con los objetivos que hablamos hace un ratito. ¿Qué proyectos de lectura les sugiero que no son, digamos, obligatorios? Como siempre digo, el tema del calendario, poder agarrar un calendario y ordenar las cosas para que no se me escape nada. Entonces, una idea es poder dividir los proyectos en 3 grandes proyectos, uno para cada trimestre, y como son 3 los trimestres y 3 los géneros literarios, poder aprovechar esto del 3 para poder volcarlos ahí. Entonces, en el primer trimestre podemos trabajar Somos Poetas. El producto puede ser una antología, ¿se acuerdan que decía de poder llevarlo a un plano para que sea leído por otros? O escuchados, como en el caso de las poesías. Trabajar poesía tradicional y poesía de autor para hacer una secuencia con poesía tradicional y otra con poesía de autor para después poder compararlos. Trabajar algún texto expositivo sobre la poesía y sobre el autor que voy a elegir trabajar. No sé, por ejemplo, yo puse acá El Sabor, ¿verdad? Voy a poder enganchar la entrevista y voy a buscar en YouTube algún videíto sobre una entrevista a algún autor para que ahí, digamos, desmenuce su profesión, ¿sí? Con respecto al segundo proyecto, somos narradores, que lo que podemos hacer acá, y sería súper interesante, es que el producto sea afiches con las versiones que fuimos haciendo en grupo y con los chicos, y poder mostrar nuestras versiones de leyendas, de cuento de autor, de fábula y de cuento tradicional, ¿sí? Y podríamos iniciar la lectura de alguna novela breve. En los libros que había entregado el gobierno aparecía la novela de Pinocho. Ustedes saben que Pinocho, bueno, está como cuento, pero en realidad Carlos Collodi escribió una novela. Si bien la novela es bastante grande, hay versiones para chicos que son novela y que, bueno, cumplirían esta función. Entonces acá podríamos abrir la lectura de la novela Pinocho, por ejemplo, y llevarla hasta fin de año en lectura sostenida. Y estaríamos comparando la novela con los relatos más cortos como son la leyenda, el cuento, la fábula o el cuento tradicional. Con respecto a esto del cuento tradicional, hay aspectos en Pinocho que tienen que ver con el cuento tradicional. Siempre les ofrezco ya a esta altura poder trabajar propuestas de escritura, ¿sí? Lo que podemos hacer es darle desde un inicio, buscar en internet un cuento de autor, una leyenda o una fábula, sacarles el final y que ellos puedan inventar cada grupo, dividir al grado en grupo, y cada grupo puede inventar un final distinto y después leerlo a ver si lograron el objetivo, y después podríamos nosotros cerrar leyéndoles la versión del autor o la versión que circula en el texto que elegimos. Otra propuesta sería cambiar el marco, o sea que pasaría así: Caperucita, en vez de estar en un bosque, estaría en un asteroide, ¿sí? Su abuela estaría en otro asteroide, ¿sí? ¿Cómo haría Caperucita para ir y llevarle la comida? Entonces, contar la misma historia pero cambiándoles el marco. El marco es tiempo, lugar y personajes. Y después, como hace esta colección de Lonselier,
¿sí? La Bella Durmiente es una versión, digamos, de la Bella Rugiente, es una versión de la Bella Durmiente en forma de parodia, disparate. Podríamos hacer alguna de los textos que leímos, hacer alguna versión en forma de disparate. ¿Sí? Para ello podríamos en plan lector haber leído, por ejemplo, este cuento. Bien, y por último, para terminar, último trimestre, somos humoristas. El producto podría ser un espectáculo de chistes, y ahí trabajaríamos la obra de teatro. En el taller de escritura lo que haríamos era transformar los cuentos que vimos en el proyecto anterior en forma de obras de teatro y transformar historietas en obras de teatro. ¿Sí? Eso podría ser. Podríamos trabajar la publicidad y la propaganda para vender el espectáculo que vamos a hacer, y esto de que el producto sea hacia un otro, ¿no? Que tenga un destinatario, que es lo que nos decía el diseño curricular. Bueno, esperamos que les haya servido. Denos like, comenten, pregunten. Nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo, y no se olviden que al final del videito hay un cuadrito para que ustedes puedan sacar cuáles son los géneros discursivos. Nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo. Recuerden nuestro Facebook.